Paso a compartir la presentación sobre el trabajo que hemos hecho y que hemos titulado Educación Inclusiva, Derecho, Práctica y Proyecto Social. La educación inclusiva es un concepto poliédrico. En este trabajo nos referiremos a tres facetas del concepto. En un primer momento nos centraremos en visibilizar la educación inclusiva como un derecho reconocido. Esto nos llevará a compartir algunos de los aspectos jurídicos en los que se sustenta y que también pondremos en relación con su propia historia. En un segundo lugar, intentaremos mostrar la educación inclusiva como un posible marco de acción, desde el que puede conceptualizarse en los centros educativos. La idea de la educación inclusiva como esperanza nos servirá de impulso para el cierre de esta presentación. De acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la educación. La Convención sobre los Derechos del Niño vuelve a hacer referencia al derecho a la educación en su artículo 24. El derecho de todos los niños y niñas a la educación se ha traducido en la ampliación de las fronteras del sistema educativo para acoger a la diversidad. En materia de género, credo, etnias, orientación afectivo-sexual, si bien es cierto, el asunto de las personas con discapacidad se ha tratado tradicionalmente como distinto, y aún hoy la cuestión de su escolarización y del lugar más apropiado para su desarrollo sigue sin tener una respuesta clara y tajante para todos. ¿Por qué? Porque en el fondo de este hecho se sitúan nuestras concepciones sobre la discapacidad, que, al apoyarse en el estatus del poder que otorgan los argumentos científicos, no han permitido incluir la discapacidad en los discursos sobre justicia social. Estamos hablando de lo que se conoce como el modelo médico de la discapacidad. Desde este enfoque, la discapacidad se concibe como un rasgo interno que define a las personas en todos los ámbitos de su vida y que limita las aportaciones que pueden realizar a la sociedad. Una de las consecuencias directas de esta postura en materia de educación ha sido la creación de centros de educación especial para atender a los alumnos y alumnas con discapacidad. Sin embargo, en la década de los 60 en Estados Unidos surgió el movimiento de vida independiente. Las personas con discapacidad se unieron para denunciar su estatus como ciudadanos de segunda clase, reorientando la atención hacia las barreras sociales como fuente de su discapacitación. Este modelo fue el origen de lo que hoy conocemos como el modelo social de la discapacidad, que se basa en dos supuestos fundamentales. Por un lado, las causas que originan la discapacidad no son científicas, sino preponderantemente sociales. Hunde sus raíces en las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para diseñar sus estructuras y funcionamientos teniendo en cuenta las necesidades y características de todas las personas. Por otro, se considera que las personas consideradas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, pero que su contribución se encuentra supeditada y relacionada con la inclusión y la aceptación de la diferencia. El concepto de necesidades educativas especiales, extendido mundialmente a partir del informe Warnock, puso el énfasis en el carácter interactivo y contextual de los problemas, reduciendo los límites entre la educación ordinaria y especial. Esta nueva manera de mirar hacia la discapacidad se vio refrendada de modo internacional en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, que tuvo lugar en 1994 en la ciudad de Salamanca, coorganizado por la UNESCO y el Ministerio de Educación y Ciencias de España. En ella, el objetivo de responder a las necesidades educativas especiales del alumnado se convirtió en una meta más amplia y ambiciosa, el de la inclusión educativa. Sin embargo, los documentos que se derivaron de esta conferencia contienen algunas ambigüedades que han frenado los cambios que presagiaban. Entre dichas ambigüedades destacan las que tienen que ver con el significado y alcance del término inclusión. En la mayoría de países, la inclusión se ha instituido como un principio rector de sus sistemas educativos, manteniéndose la posibilidad de escolarizar al alumnado con discapacidad de manera segregada. Esto es lo que ha ocurrido en España. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha propiciado un nuevo impulso a la agenda de la inclusión, al exponer con claridad en su artículo 24 el derecho a una educación inclusiva para todos, también para las personas con discapacidad. La observación general número 4 señala con claridad que la escolarización en centros de educación especial de alumnado en situación de discapacidad es un acto de discriminación. A pesar de los esfuerzos realizados, el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, en 2015, puso de manifiesto que para entonces el mundo no había conseguido cumplir su compromiso global para la educación para todos.
Esta circunstancia ha llevado a que, durante la cumbre sobre el desarrollo sostenible que se celebró en septiembre de 2015, se adoptara una nueva agenda internacional, la Agenda 2030, en la que la educación inclusiva vuelve a situarse como un objetivo insoslayable. En septiembre de 2019 se celebró en Nueva York la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que los jefes de Estado y de Gobierno realizaron un seguimiento y examinaron los avances de la implementación de la Agenda 2030. En esta cumbre, los líderes mundiales se comprometieron con adoptar acciones y movilizar financiación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la fecha límite. Y fruto de ella se creó la base de datos llamada Acciones de Aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una herramienta para movilizar acciones en todo el mundo que promuevan la implementación de estos objetivos por parte de los gobiernos y cualquier actor no estatal, individualmente o en asociación. Sin embargo, en los esfuerzos por avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, se han ido imponiendo obstáculos de enorme calibre, como la pandemia por COVID-19 y ahora la guerra de Rusia, que nos obligan más que nunca a mantenernos firmes en nuestras convicciones, trabajar en equipo y buscar soluciones innovadoras. En el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 se constata que, antes de la COVID-19, el mundo no estaba bien encauzado para cumplir las metas de enseñanza para 2030. El progreso hacia una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad estaba siendo muy lento. Y ahora, con la COVID-19, los cierres de las escuelas dejaron sin escolarizar al 90% de los estudiantes, revirtiendo años de progreso en educación. En lo que respecta a España, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, antes de la COVID-19, en 2017, nos había llamado la atención por violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad, principalmente vinculadas a la perpetuación de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general a personas con discapacidad, sobre la base de argumentos adscritos al modelo médico de la discapacidad. Como vemos, a pesar del reconocimiento de la educación inclusiva como un derecho, nuestras concepciones siguen constituyendo una barrera fundamental para avanzar en este proceso. Pues ahora pasamos al segundo punto. ¿Qué se entiende por educación inclusiva? Bueno, pues este concepto implica articular con equidad tres dimensiones que condensan gran parte de lo que sucede en los centros educativos: la presencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes. La presencia o acceso alude al lugar donde es escolarizado el alumnado. Enfatiza la necesidad de la presencia de todos los alumnos y alumnas en los centros y espacios educativos comunes, incluyendo también las actividades extraescolares, el tiempo de recreo o el de comedor. Difícilmente podremos construir una sociedad donde la diversidad humana sea percibida como enriquecedora si segregamos de forma sistemática a determinados estudiantes. La participación es una dimensión que tiene al menos tres lecturas. Por un lado, supone la implicación activa del alumnado en diferentes aspectos de la vida escolar. Por otro, esta dimensión refuerza la necesaria preocupación que desde las comunidades escolares debe mantenerse por el bienestar personal y social del alumnado. Por último, alude al necesario reconocimiento y valoración de cada uno de los estudiantes como personas singulares. Por último, el aprendizaje remite a la necesidad de que todo el alumnado desarrolle las competencias básicas establecidas para todos. Presencia, participación y aprendizaje se encuentran en relación dialéctica con otras tres dimensiones que respectivamente identificamos como segregación, marginación y fracaso escolar. El primer conjunto de dimensiones conforma el polo inclusivo, mientras que el segundo configura el polo excluyente. Movernos entre uno y otro polo viene mediado por las barreras y facilitadores presentes en la comunidad educativa. Las barreras y los facilitadores se encuentran en diferentes planos de la vida escolar: la cultura escolar, las políticas y las prácticas. La cultura escolar se relaciona con los valores, creencias y principios compartidos por la comunidad educativa de un centro escolar. Las políticas de un centro hacen referencia a los documentos del centro en donde se recoge su planificación.
las normas, procedimientos o acciones mediante las cuales se busca organizar la vida escolar. Por último, las prácticas son las acciones que se llevan a cabo y se desarrollan diariamente en el centro educativo. A modo de cierre, sin duda alguna, aún estamos lejos de desarrollar una educación inclusiva que ponga condiciones favorables para desarrollar el proyecto social inclusivo al que aspiramos. Pero la esperanza alienta para no decaer. Esta esperanza encuentra un fuerte apoyo en las múltiples experiencias de transformación que nos muestran lo posible de su construcción. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Termino exponiendo las referencias por si alguien quiere buscar algún documento en concreto y leérselo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.